7:24 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar y dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al economista Ramiro Crespo, de Analytica Security, y lo invitamos para hablar sobre la imagen del país en el tema de la explotación petrolera y de manera especial cómo fortalecer o cambiar el modelo de exploración y explotación de petróleo en el país. En los últimos días estuvo en análisis la concesión del campo Salcha. Inicialmente se anunció la entrega a un consorcio. Como no puso el adelanto de los $1.500 millones, simplemente eso se cayó esta negociación. ¿Cómo ve este panorama en el sector petrolero, economista Ramiro Crespo? Muy buen día. Diálogo. Sí, adelante, Ramiro. Muy buenos días, Miguel. Muchos saludos a la audiencia. Es un honor, como siempre, estar en Radio Democracia, EXA. No le escuché la primera parte de su presentación, tenía un problema aquí con el sonido. Ya, decía, economista Ramiro Crespo, ¿cuál debiera ser el modelo a cambiar o fortalecer de exploración y explotación petrolera en el país? Bueno, cuando uno pregunta a muchos ecuatorianos, gente, por ejemplo, de mucho éxito en los negocios y cosas, de quién es el petróleo, nos contestan que es nuestro, o sea, de todos los ecuatorianos. Yo les digo, no es nuestro, es de los que nos gobiernan, porque realmente los ecuatorianos tenemos muy poco que ver con cómo se desarrolla la industria petrolera. Para comenzar, no podemos asistir a juntas de accionistas, no hay balances auditados, nunca ha habido una opinión, por lo menos hace muchísimos años no ha habido una opinión del auditor externo de que diga una cosa normal y que se exige a toda compañía privada que los balances razonablemente reflejan la realidad de la empresa. Aquí siempre se abstienen de opinar. Una de las abstenciones, creo que cuando todavía era Petroamazonas, era que se abstenía por 3 razones. La primera, porque no cumplía los decretos y leyes relacionados con la empresa. Decretos y leyes que tienen que ver, obviamente, los decretos con el presidente de la República y el ministro de Energía. La segunda causa era de que Petroamazonas decía que le entregaba a Petroecuador X número de barriles, y lo normal en un proceso de auditoría es que se mande una carta a quien recibe los barriles, en este caso Petroecuador, que confirme que el número de barriles que dice que Amazonas que le ha enviado o que le ha entregado está correcto. Nunca se confirmó eso. Y tercero, que no podían reconciliar caja y bancos, algo fundamental, algo básico cuando se cuadra un balance. Entonces, nosotros tenemos una empresa petrolera que realmente está muy atrasada, no sabemos lo que tiene y no está explorando independientemente muchos campos petroleros de nuestra propia patria. Más bien lo que depende mucho son de asociaciones o concesiones a otras empresas
o si no, como fue en el caso de Petrobras, de Repsol, de Occidental, etcétera, se queda con los campos petroleros que ya exploraron otras empresas. Entonces, yo creo que tenemos un agujero negro ahí y que el país realmente está recibiendo mucho menos por la compañía petrolera y por muchísimas de las empresas del Estado que sufren de lo mismo de lo que debería recibir. La solución no son este tipo de asociaciones que queremos llegar a estos acuerdos de producción o participación o cosas por el estilo, sino sencillamente tenemos que hacer una reforma radical de Petroecuador, como por ejemplo lo hizo Brasil con Petrobras y lo hizo Colombia con Ecopetrol. Esto quiere decir hacerles compañías anónimas, sociedades anónimas, ponerles en los mercados de valores locales e internacionales, ¿no? Y vender una buena parte de las acciones para que las empresas se capitalicen y puedan mantener los pozos petroleros que ya tienen, que entiendo su mayoría están declinando en la producción, se están llenando de agua porque no hay suficiente dinero para mantenerlos, ¿no? Y luego poder explorar y explotar petróleo, ¿dónde? En áreas menos sensitivas desde el punto de vista medioambiental que nuestra selva amazónica, como podría ser muy bien fuera del país, como está Ecopetrol ahora, como está Petrobras, ojo, antes de que se haga la reforma del sector petrolero brasileño, Brasil importaba petróleo y ahora exporta petróleo, ha inventado nueva tecnología, especialmente para exploración debajo del suelo marino, ¿no? Y bueno, obviamente está fuera del país, le hemos tenido aquí a Petrobras que ya se fue y ha aumentado su valor de una manera enorme. Entonces, y tiene los balances al día y rinde cuentas trimestralmente a los inversionistas, que son inversionistas del exterior, cuya plata, cuyas inversiones son ahorros que necesitamos. ¿Para qué? Para precisamente expandir las empresas y la empresa como tal, su capitalización, es decir, el número de acciones por su precio, ha crecido de tal manera que esa es una de las empresas más grandes del mundo. Nosotros debemos hacer lo mismo, llevarle a las bolsas de valores del país, llevarles a las bolsas de valores, por ejemplo, de Nueva York, vender una parte a inversionistas extranjeros, fondos de inversión mundiales, no, dispersos, de tal manera que nadie controle, sino todos estén atentos, todos exijan cuentas, expertos en este campo, y ese dinero que se recibe, aparte o que se recibiría, aparte de mejorar, por supuesto, la empresa y hacer que produzca mucho más, también serviría para, por ejemplo, capitalizar o rellenar el vacío actuarial que tiene, por ejemplo, el seguro social.
tendríamos mejor gasolina, no nos afectarían los pulmones, porque el famoso subsidio de la gasolina lo que hace es que tarde o temprano se nos dé una gasolina de menor calidad, que hace que gastemos más el curarnos de enfermedades respiratorias que lo que nos, entre comillas, subsidian con el precio de la gasolina. Mire, la empresa, creo que se llama ENAP, la de Chile, Miguel, produce en Chile 4.000, 10.000 barriles diarios, pero fuera de Chile produce cerca de 300.000. Entonces nosotros debemos aprovechar estas últimas décadas en que el petróleo seguirá siendo importante. ¿Para qué? Para hacer eso, para poder entonces tener una gran compañía petrolera y también, por supuesto, con las compañías telefónicas, las compañías eléctricas, hidroeléctricas y cosas por el estilo, que al estar en manos del Estado funcionan mal, cuestan sobreprecios y nos dan mal servicio. Economista Ramiro Crespo, usted ha citado el éxito de empresas que se transformaron en Ecopetrol en Colombia, Petrobras en Brasil. Ahora es bueno hablar en el entorno de América Latina, lo que ha sido el desastre, por ejemplo, hace 10 años, cuando hubo un asocio en el gobierno de la Revolución Ciudadana con PDVSA. Venezuela, con el país más rico en reservas, que producía 3 millones de barriles día y que ahora está entre 800, 900 mil barriles, ¿es un reflejo de ineficiencia en manos del Estado? Realmente, es un reflejo más concretamente, en este caso, del fracaso del socialismo del siglo XXI, que yo diría que es el fascismo del siglo XXI, fascismo de izquierda. Fidel Castro siempre se quiso tomar Venezuela. En los años 60 hubo una guerra muy dura entre guerrillas venezolanas y el ejército venezolano. Ahí pelearon gente como Teodoro Pekov, que acabó en la cárcel, y luego de estar muchos años en la cárcel, cambió su mentalidad y se volvió un excelente ministro de finanzas del señor Caldera, y luego editor de Tal Cual, periódico. Un gran comunicador. Gran comunicador. Yo le conocí en las asambleas del Banco Mundial y del Fondo Monetario, etcétera, y realmente un valiente. Y él, como Mujica, pasó en la cárcel unos buenos años y cambió su forma de pensar a una forma más de mercado, más de promover la libertad individual. Y era un tipo realmente impresionante. Entre paréntesis le digo, a mí me asustan mucho estos llamados progresistas, revolucionarios, que no son más que fascistas de izquierda, que no han estado en la cárcel, porque me parece que son revolucionarios de salón, pero que gobiernan con una dureza, porque no han sufrido como gente como Mujica, como Teodoro Pekov. Es como en el caso de algunos presidentes de Estados Unidos, que son los más belicosos, pero nunca han peleado una guerra. Mientras que quienes pelearon guerras, como por ejemplo el presidente Bush padre, no se metió en Irak. Eisenhower tuvo mucho cuidado de frenarse y no
agrandar la guerra, etcétera. Entonces, el fracaso de PDVSA, porque PDVSA era estatal y funcionaba porque había sido antes de inversionistas extranjeros o de compañías extranjeras, y mantuvo todos los métodos de producción, etcétera, que habían implementado estas compañías extranjeras, ¿no? Entonces funcionaba muy bien y era en cierta manera respetada por todos los partidos políticos. Cuando llegó el señor Chávez, puesto en definitiva por Fidel Castro, usaron más para qué, como caja chica para promover el socialismo del siglo XXI por toda América Latina. Y aparte de eso, como querían controlar obviamente a la población, y tenían una manera de averiguar por quién habían votado los funcionarios de PDVSA o a favor de quién estaban, fueron eliminando a los funcionarios muy profesionales que están en muchas partes del mundo rindiendo muy buenos servicios y reemplazando por gente puesta políticamente. Y PDVSA ahora creo que está en 800,000 barriles diarios, pero llegó a bajar como a 500,000. Pero como usted bien dice, era una producción de 3,000 millones. Y tenemos que Venezuela, de 3 millones de barriles diarios. Y Venezuela tiene reservas que dicen que son más grandes que Sudáfrica. Entonces se da cuenta cómo lo que tenemos ahora, tenemos un país pobre, como alrededor 7, 8 millones de migrantes, de gente que está fuera porque ha tenido que salir porque no tiene cómo sobrevivir en Venezuela, donde hay un gobierno que cumple el objetivo de este tipo de gobiernos fascistas de izquierda, fascistas del siglo XXI, que es llegar al poder y quedarse. Hemos visto el caso de Chávez, de Maduro, hemos visto el caso de Ortega en Nicaragua, obviamente Castro en Cuba, y lamentablemente nosotros ecuatorianos nos pudimos salvar con las justas, pero no del todo, y mucho depende de lo que va a pasar ahora en estas elecciones. ¿Por qué? A propósito de lo que señala, ¿por qué entre esos dos modelos en disputa el 13 de abril? Sí, hay dos modelos en disputa. El uno, que es un modelo más de mercado, más de centro, que estará 4 años en el poder, 8 años máximo, ¿no? Pero el otro que estará en el poder y no lo soltará. Lamentablemente, América Latina... Se refiere a la Revolución Ciudadana, la candidata de la Revolución Ciudadana. Por supuesto, sí, porque ese es el objetivo de estos gobiernos. Les recomiendo a toda la audiencia un libro que es, no sé si ha sido traducido al español, del corresponsal del New York Times, que estuvo desde el 2013 al 2020, más o menos, en lo que describe la situación de Venezuela. Y el título es: no porque las cosas están muy mal, quieren decir que no se pueden volver peor. Donde ahí describe que el objeto es llegar al poder y quedarse en el poder. Y otra cosa, y tenemos que tener muchísimo cuidado, es que una vez que el financiamiento del petróleo les comienza a escasear por el derroche, por el mal gasto, y porque ha cambiado a los verdaderos técnicos por gente política, No se olvide que Chávez regaló una vez $1 millón a una escuela de samba, entonces en Brasil. Entonces, cuando ahora depende mucho de qué, del narcotráfico. Entonces, el problema es
que podemos tener malos gobiernos que le empeoren a la situación de nuestras compañías, por ejemplo, petrolera, y que luego tengan que estar dependiendo mucho de este tipo de conexiones. Dios no quiera, ojalá que eso no ocurra, ojalá que esté equivocado, pero yo temo que ese es el modelo del fascismo o socialismo del siglo XXI, y el pueblo ecuatoriano tiene que estar muy atento y solo tiene que mirar a Venezuela con toda su riqueza, que dicen que es más grande que África, Arabia Saudita, y a Nicaragua, donde el gran líder antisomocista ahora es otro Somoza. Entonces... ese es Daniel Ortega. Daniel Ortega, por supuesto. Entonces, ahora nosotros que tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos quedarnos por muchos años en una situación extremadamente difícil. E imagínense un gobierno autoritario, ahora con inteligencia artificial. Si lo que vivimos antes, se acordará cómo se interrumpían estos programas de pronto por orden de la Presidencia de la República cuando estábamos haciendo comentarios y de pronto había una interrupción. Imagínese cómo será todo esto con inteligencia artificial. La libertad de los ecuatorianos va a estar muy restringida y pronto, como alguna vez lo dijo Rafael Correa cuando en uno de sus viajes a Cuba, que cómo quisiera que la clase media se vaya del Ecuador como se fue de Cuba. Entonces, y ojo, la última persona que, el último viaje a Cuba que visitó, a quien visitó Rafael Correa fue a Ramiro Valdés, que fue uno de los 8 líderes de la revolución, fue héroe de la revolución, que fue el jefe de la G2, que es KGB. La Agencia de Inteligencia Cubana, G2, sí. Agencia de Inteligencia Cubana, con 2, ¿cómo les llaman? Chivatones cada cuadra, que tiene totalmente controlado a Cuba. El señor ya creo que está encima de los 90 años, pero todavía como una especie de asceta, debe estar activo. Pero este señor junto con Fidel Castro y estos señores españoles que son los que diseñaron todo este sistema de 5 poderes, que no es una república. Una república tiene 3 poderes, como sabemos: legislativo, ejecutivo, judicial. Al ponerle 5 le quitaron al poder soberano, que es el Congreso, el poder del pueblo. Le quitaron 2 poderes importantísimos, como son el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el que nombra a las autoridades como superintendencia de compañías y bancos, etcétera, que a nadie de nosotros nos importa o podemos participar fácilmente en cómo se eligen, y eso es lo que hace que domine el Ejecutivo, y así tiene el Ejecutivo mucho mayor control y tiene la dictadura perfecta. Entonces eso es tremendo. Y como le digo, y una cosa me gustaría complementar, tal vez ya lo dije, pero me gustaría repetirlo. Uno de los problemas de las empresas que no son nuestras, sino de los que nos gobiernan, es que estimula a que malos políticos se metan, o gente que no es política, sino más bien, en muchos casos, gangsteriles, que se meten a la política no por el bien común, sino para precisamente hacer los grandes negociados en las empresas del Estado, hacer los grandes negocios, esas comisiones, ganar $4 por barril, vender a dedo, dar concesiones a dedo, sacar a las compañías de primera y poner a compañías de última para explotar petróleo. Entonces, lo que ocasiona este modelo que hemos tenido,
que viene desde los 60, cuando tal vez se hablaba de que las industrias, cuando se hablaba de que las áreas estratégicas tenían que estar en manos del Estado por la doctrina de seguridad nacional, que ojo, esa doctrina de seguridad nacional llevó a dictaduras como la chilena, como la argentina, como la brasileña. A propósito, les recomiendo que vean la película Aún estoy aquí. Entonces, esas industrias estratégicas tenían que estar en manos del Estado por la doctrina de seguridad nacional. Eso ya se acabó, eso ya pasó. Y precisamente ahora tenemos que sacarles del Estado, darle al pueblo ecuatoriano, y con la ayuda de inversionistas extranjeros para inclusive dispersar el poder, dispersar la riqueza y permitir que venga mayor inversión extranjera, porque el momento en que empresas como la Petroecuador, las empresas eléctricas, etcétera, estén en las bolsas de valores del Ecuador, en las bolsas de valores de Nueva York e internacionales, entonces vamos a tener mucho mayor inversión extranjera, y eso también va a fomentar que empresarios locales saquen sus empresas, sus proyectos a las bolsas. ¿Por qué? Porque los inversionistas extranjeros que están mirando al Ecuador, porque están mirando a Petroecuador, porque están mirando a las empresas eléctricas, etcétera, porque ya tienen especialistas en el Ecuador, miren nuevas empresas y así tengamos empresas privadas con unos capitales muchísimo más grandes que podrán competir a nivel mundial y podrán ser multinacionales basadas en el Ecuador, ojalá, y exportar mucho más. Y por último, me parece que el Ecuador, ahí viene también el caso del oro, donde creo que estamos cometiendo, o de la minería, que estamos cometiendo el mismo error. Y aquí es peor, porque es más fácil tener minería ilegal que petróleo ilegal. Bueno, el petróleo ilegal es el que roban. La minería ilegal puede ser en un río, no haciendo minería fluvial y con mercurio. Pero yo creo que el Ecuador debe pensar, por ejemplo, en el tema, ya con la nueva riqueza minera, en crear como Nicaragua un fondo soberano, como tiene Arabia Saudita, como tiene Noruega, no Nicaragua, Noruega, que es un fondo que tiene ya tantas inversiones en el exterior, que es mayor, esas inversiones son mayores que el tamaño del Producto Interno de España. Dígame, y le hago una pregunta. Aquí la famosa, el socialismo o fascismo del siglo XXI quiso diversificar la matriz productiva para exportar más, con un modelo antiguo, el de sustitución de importaciones, que no resultó. Tal vez sea preferible tener un fondo soberano que invierta en empresas como SpaceX, como Tesla, como BMW, como la Caixa de España, donde, por ejemplo, invierte el Fondo Soberano en Noruega, y muchas otras empresas donde vamos a tener probablemente ganancias por el valor de las acciones que se aprecian y dividendos. Los dividendos que no son más que pagos anuales que nos hacen, y sería moneda extranjera, dólares o euros, que los convertiríamos a dólares, que vendrían al país, que es lo mismo o el equivalente a qué, a exportar. Porque cuando nosotros exportamos recibimos dólares. Cuando nosotros invertimos, digamos, con un fondo soberano de todos los ecuatorianos, vamos a recibir por la ganancia en el precio de acciones si las manejamos bien, y por los dividendos también vamos a recibir dólares, y el país se va a fortalecer en cuanto a su dolarización y en cuanto a su riqueza y a su estabilidad económica, y vamos a salir de este modelo que no funciona, que el Estado cada vez está en déficit,
que tiene que endeudarse y que llena la burocracia y que llena el Estado de partidarios políticos que luego al siguiente gobierno le boicotean, porque ahora muchas veces pasa eso, que el gobierno no puede implementar sus políticas porque gente puesta por gobiernos anteriores están en el Estado, en los ministerios, boicotean. Economista Ramiro Crespo, volviendo a lo que usted señalaba, la empresa estatal Petroecuador necesita, dijo usted, una reforma radical, como lo hizo Ecopetrol en Colombia, Petrobras en Brasil. ¿Qué implicaría esa reforma radical para que funcione? Porque parte del problema ha sido el funcionamiento de una institución pública ineficaz. El Ecuador, en la época cuando era ministro René Ortiz, el ingeniero René Ortiz, que tiene gran experiencia petrolera y mucha fama internacional, ¿no? También estaba su secretario, el ingeniero Benalcázar, si recuerdo bien, firmó... Fernando Benalcázar de Minería, sí, claro. Sí, firmó lo que se llama el Extractive Industries, a ver cómo es, Transparency Initiative, la iniciativa de transparencia de las industrias extractivas, que es un acuerdo de más de 70 países de cómo debe ser el gobierno corporativo, cómo tiene que ser el gobierno corporativo de las empresas extractivas. Ecuador firmó eso en la época del ministro Ortiz y el Ecuador no ha cumplido, porque básicamente lo que obliga a este acuerdo internacional firmado por el Ecuador obliga a que sea absolutamente transparente, a que muestre todos sus números, todos sus balances, cuánto gana, cuánto pierde, cuánto ganan los ejecutivos, qué directorio tiene, teniendo directorio, por supuesto, formado por los nombrados por los accionistas, y cuáles son las repercusiones en el medio ambiente y en la sociedad en la que funcionan, o en los pueblos cuya, por ejemplo, en nuestro caso, los pueblos indígenas, cuya tierra están en cierta manera invadiendo, porque es tierra de los señores indígenas que son tan ecuatorianos como nosotros. De pronto, como el subsuelo es del Estado, ¿no? Eso es a propósito del neocolonialismo, porque el Estado, el subsuelo antes era del soberano, que era el rey de España, ahora el subsuelo es del Estado, que es del soberano, que básicamente, aunque los señores indígenas son dueños de la superficie, el Estado ecuatoriano es dueño del subsuelo y muchas veces destroza el medio ambiente. Entonces, no cumple, para comenzar, con este acuerdo internacional para transparencia a las industrias extractivas, que debe ser aplicado en la minería y en el petróleo. Pero otra cosa que no cumple, y eso es realmente tremendo, el Fondo Monetario Internacional hace el penúltimo acuerdo, creo que es, ¿no? Y puede ser que todavía esté en el último, puso como condición que las empresas del Estado tengan estados financieros al día. Porque no las tienen. ¿Y ese es el caso? ¿Ese es el caso de Petroecuador? De Petroecuador, es el caso de CNT, es el caso de la mayoría. Usted se acordará que cuando en la época de Lenin Moreno querían concesionar algo así la Telefónica, el señor Santiago Cuesta decía que iban a arrendar, iban a entregar los equipos porque no había balances de la CNT. Entonces, nuestras empresas del Estado no sabemos lo que tienen. ¿Por qué? Y no crea que esto es hecho, bueno, sí hay descuido, hay incompetencia, pero también hay una gran competencia en la corrupción, y entonces
lo que hacen las cosas de esta manera para que los ecuatorianos no tengamos una visión clara de nuestra riqueza y de lo que nos están robando. Y le doy un ejemplo, pero sencillito. Tenemos el SOTE, que es el oleoducto de crudos livianos, y tenemos el OCP, que es el oleoducto de crudos pesados. Obviamente el OCP ya se lo entregó de vuelta al Estado. Cuando estaba en manos privadas, era ahí si entraban 200,000 barriles, por ejemplo, de petróleo en el oriente, en Balao salían 200,000 barriles. Entonces, porque obviamente era una compañía muy seria y cuidaba bastante bien el ambiente. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Mezclaban el crudo ligero de mejor precio en el mercado con el crudo pesado de precio más bajo para así aligerar al crudo pesado y poder pasarle por el SOTE. De esa manera pasaba y decían que por soberanía pasaba tenía que pasar por el SOTE, pero al pasar por el SOTE le aseguro que si tal vez entraban 200,000 barriles, primero decían que entraban, en este ejemplo, 200,000 barriles cuando en verdad estaban entrando 250,000, salían 200,000 cuando en verdad salían 250,000, y se iban en el barco 250,000, pero decían que se habían ido 200,000. O sea que nos pueden estar robando contablemente y hasta de esta manera, no necesariamente teniendo que perforar el oleoducto para que salga. Eso ha sido parte de la corrupción. Bien, muchas gracias al economista Ramiro Crespo de Analytica Security para hablar sobre estos temas de fondo estructurales, los cambios que se necesitan en el sector petrolero ecuatoriano. Ramiro, muy amable. Señor, perdón un ratito, ¿puedo? ¿Un minuto? A ver, por favor, para concluir. ¿Ya? Sí. Y la reforma, como fue en Colombia y como fue en Brasil, también debe permitir que se puedan crear compañías privadas en el Ecuador, privadas hechas por ecuatorianos, para dedicarse al petróleo, como pasó en Colombia, como pasó en Brasil. Colombia, que tiene menos reservas que el Ecuador, ahora produce 1,000,000 de barriles al día. El Ecuador no ha aumentado sus 500 millones. Está en 470,000, incluso menos. Claro. Entonces, ¿por qué no? Y alguien me decía, y con esto concluyo, discúlpeme, cuando estábamos en la crisis energética, ¿por qué nosotros estamos comprando energía a empresas privadas colombianas y no podemos comprar energía a empresas privadas ecuatorianas? Porque claro, hicimos muy mal, y usted lo sabe. Colombia dejó de tener apagones hace 32 años porque abrieron al mercado la generación eléctrica. En el Ecuador, con el mandato 15 en el gobierno de la Revolución Ciudadana, lo que se hizo es cortar, limitar e ir al papá de Estado para que haga todo. Esa es la gran realidad, como usted bien ha señalado. Muchas gracias a Ramiro Crespo. Gracias. Gracias. 8:02 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Buscando la verdad. Diálogo previsto con el señor ministro de la Salud Pública, el doctor Edgar José Lama. Temas de interés. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia.